equipo para servirle a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo porque ya nos tiene bendecido, ¿verdad que sí? Entonces vamos a continuar con el tema ¿qué hacer cuando vienen los quebrantos, verdad? ¿Qué hacer cuando vienen los problemas y las crisis a nuestra vida? Entonces vamos a continuar donde quedamos la semana pasada, ¿no? Que estamos viendo, ¿verdad? Quebrantos que hemos visto. Entonces estamos analizando algunos quebrantos que pueden venir a nuestra vida, que podemos ver y que no nos parezca cosa extraña, porque simplemente Dios los permite para sanarnos. Nada menos ahora en el almuerzo comentábamos de testimonios de cosas que Dios las permite y es para bendición, para sanarnos. Entonces no debemos desecharlas ni tener miedo, simplemente tenemos que conocer dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo y en quién hemos creído. Muchas veces podemos tener quebrantos económicos, ¿verdad? ¿Y qué quiere tratar el Señor en un quebranto económico? Quiere tratar que no tenemos a Dios Padre como proveedor. Quiere tratar cualquier pacto de independencia que hayamos hecho de ser nosotros mismos nuestros proveedores. Y también, cuando vienen esos quebrantos económicos, tenemos que limpiar nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, escudriña mi corazón, analiza mi vida, dime de qué tengo que arrepentirme, qué tengo que perdonar, porque en los quebrantos económicos Dios saca muchas cosas, entonces debemos estar atentos. Por ejemplo, tenemos que limpiarnos en un quebranto económico, en una crisis, es un problema, limpiar nuestra vida de alguna falta de misericordia con alguna persona que tuvo necesidad y nosotros no se la suplimos en el momento, ¿verdad? Porque estábamos insensibles o endurecidos, entonces debemos arrepentirnos. Tenemos también que arrepentirnos de haber robado cosas que nos parecen insignificantes, pero simplemente si a usted usted no la compró, nadie se la regaló, entonces lo que queda ya usted sabe qué es, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, haber tomado cosas que nadie te regaló ni que no compraste, no tenías permiso para tomarlas, como por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos, traerte las cobijas de un avión, ¿verdad? Ah, mira cómo se ríe. Ajá, traerte las cobijas de un avión, los cubiertos de un hotel, los lápices del trabajo. Porque hay muchos y nadie te los controla. Copiar CD o libros, ¿verdad? Si trabajas en una casa, te llevas un paquete de comida porque ellos tienen bastante. Me dieron un vuelto equivocado a mi favor y dije que Dios me bendijo, ¿verdad? Entonces, compramos cosas robadas, y hemos comprado cosas robadas y las llevamos a casa. Entonces eso trae como consecuencia escasez, no te alcanza el sueldo, te cobran más de la cuenta o te quitan las cosas que son tuyas, eres producto de robo, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos un quebranto económico debemos analizar nuestra vida en esas áreas. ¿Qué he hecho, Señor, que afecta el área de mis finanzas? ¿Ok? Los quebrantos son para limpiar nuestra vida. Ajá. También pueden venir quebrantos donde Dios trata con nuestros afectos. Son quebrantos generales. La Biblia dice, y lo vamos a leer más adelante en Primera de Pedro, que dice que son los mismos problemas de todos los hermanos en todo el mundo. Entonces, fíjense, Dios también trata con nuestros afectos, ¿no? Abraham fue quebrantado en los afectos y la dependencia familiar. Él lo sacó de su parentela, pero como cuando nosotros estamos aferrados a los afectos, entonces siempre queremos hacer una trampita. Nosotros hacemos trampitas cuando Dios nos quiere que dejemos algo, pero nosotros estamos muy aferrados a eso. Entonces, en el caso de Abraham,
le dijo, deja tu tierra y tu parentela para dártela y llevarte a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham se vino, pero a medias, porque se llevó a Lot. ¿Por qué? Porque el punto de quebranto de Abraham eran los afectos familiares. Y fíjense que era el punto, el talón de Aquiles, como se dice popularmente, de Abraham, eran los afectos familiares, que después el Señor le pidió su hijo. Le dijo, entrégame a tu hijo, porque el Señor quería quebrantar y sanar esos afectos, esos apegos familiares. Y a nosotros el Señor nos trata en esas áreas y nos puede tratar con un esposo, con una esposa, con un líder, con un discipulador, ¿verdad? Y tenemos que entregar esos afectos porque el Señor lo permite, porque quiere que el Señor ocupe el primer lugar. Simplemente cuando se presenta algo así, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y tenemos que entender que esa persona que nos está hiriendo muchísimo y que no lo esperábamos, entonces está ocupando el lugar que debe ocupar Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, lo sacamos según lo que el Espíritu Santo nos guíe, entonces le decimos, Padre, posesiónate de este lugar, e invitamos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ahí va a quedar el primer lugar. Y entonces vamos a sanar de esos quebrantos que son para sacar los afectos, para que nuestros afectos, el primer afecto de nosotros sea el Señor y no los hombres. Y eso son cosas que Dios va a ir haciendo poquito a poco. El Señor permite que nos hieran profundamente. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y aquello es un dolor tan grande. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que esa persona me dijera lo que me dijo. Y mientras peor te dicen, más arraigado está el afecto y la idolatría, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentirnos de idolatría, porque si está en primer lugar, hay idolatría, ¿ok? Entonces, somos quebrantados también cuando queremos planificar nuestra vida en detalle sin incluir a Dios. Que nosotros resolvemos y decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo, ni siquiera le decimos al Señor, lo compartimos con el Señor. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos conseguimos en quebrantos. Por ejemplo, que tomamos decisiones de comprar una propiedad, un carro, cambiar de trabajo, iglesia, hacer un nuevo proyecto, pero no lo consultamos con Dios. Entonces viene el quebranto. Bueno, tú no me pusiste a mí en primer lugar para hacer ese proyecto. Fíjense que en cuanto a las cosas económicas, me estoy acordando ahorita de un testimonio que yo hacía antes de que mi hijo se fuera. Yo hacía cooperativas. Yo no sé si conocen eso que es tan cooperativas. Yo lo hacía y uy, eso era una bendición tremenda. Y entonces, con un grupo de amigas que tenía, y entonces una vez yo le dije al Señor, bueno, me tocó cobrar mi cooperativa. Entonces yo empecé como a razonar con el Señor y decirle, y digo, bueno, Señor, pero si yo cobro mi sueldo, o sea, mis entradas, y yo de ahí diezmo, ya de la cooperativa no te tengo que diezmar. Le dije yo, esa es mi para mí. Entonces, ok, se me dejó. Y entonces esas cooperativas eran muy fructíferas porque yo podía hacer arreglos en la casa, cantidad de cosas que podía hacer. Y entonces, pero esa específicamente que yo dije, ¿por qué tengo que estar diezmando de eso? Entonces yo no diezmé y después la cooperativa se me fue saliendo. No sé, no me rindió nada. Yo le decía, pero Señor, ¿qué pasó? Porque no vi el fruto de esta cooperativa. Y el Señor me dijo, tú no me hiciste partícipe de eso. Tú no me hiciste partícipe de eso. Y es verdad, es verdad. Entonces, en los quebrantos económicos nosotros tenemos que estar atentos al Espíritu Santo para ver qué nos muestra, porque cada quien tiene cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar velando. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
reconócelo en todos tus caminos. La mínima cosa nosotros tenemos que ponérsela al Señor. De allí que tenemos que tener una comunión íntima y diaria y en todo con el Señor. Otro quebranto que he visto, ¿verdad?, es cuando la persona ha practicado brujería y ha pertenecido a otra secta religiosa. ¿Qué le puede pasar a la persona? Puede tener depresión, puede tener tormentos, pesadillas. ¿Cuántos han tenido pesadillas, verdad? Ataques del enemigo. Pesadillas, ataques demoníacos, trastornos mentales o trastornos del sueño. Entonces, y eso puede venir por haber practicado brujería, haber hecho prácticas a lo mejor insignificantes para nosotros, pero que el enemigo tiene allí un derecho legal. Otra puerta abierta que el Señor permite los quebrantos es el egocentrismo. Personas que no sirven, no hacen nada por nadie, ni interceden, no evangelizan, no disciplinan, no sirven en la iglesia. Y entonces son un blanco perfecto para el enemigo. Generalmente son personas que tienen muchos ataques, muchos problemas. Los problemas se le multiplican. ¿Por qué? Porque cuando sirves a Dios, entonces Dios se ocupa de tus problemas. Pero cuando tú no sirves, sino que estás de una manera egocéntrica, entonces vienen más problemas y más problemas. Yo lo he visto por experiencia, que yo me ocupo de las cosas del Señor y mira, Señor, y los problemas, y vienen las dificultades porque estamos en este mundo, vienen los quebrantos porque estamos en este mundo, pero el Señor te ayuda, porque Él dice que ninguna arma forjada te atacará, vendrá contra ti, y dice al final del texto que esta es la herencia de los siervos de Jehová, de tal manera que cuando tú sirves, por eso tenemos que estar muy interesados, ¿qué voy a hacer para tu reino? ¿Qué voy a hacer para tus caminos, Señor? ¿Cuál es tu plan y tu propósito? Porque cuando tú sirves, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Puede venir, pero no va a prosperar, se va a acabar rápido. Otro quebranto otro punto que el Señor toca en la vida de cada uno de nosotros es el orgullo y la altivez, ¿verdad? Entonces, Dios quebranta eso porque Él nos quiere humildes delante del Señor. Ahora, el orgullo y la altivez no es lo mismo para todo el mundo. El orgullo y la altivez en mi vida puede ser de una manera y en la vida de cada uno de ustedes de otra. Fíjense cómo dice el Proverbio 16:18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. De tal manera que cuando estamos soberbios, cuando pensamos que todo lo tenemos, que todo lo podemos, entonces viene un quebranto, porque Dios nos quiere humildes delante del Señor. Proverbio 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Muchas veces tenemos quebrantos de deshonra, que nos vituperan, que nos dicen cosas en contra de nosotros, que no sabemos, pero bueno, Señor, ¿y por qué me atacan de esa manera? A mí me pasó, y un quebranto pero tremendo. ¿Y qué pasó? Que Dios quería sacar de mí la soberbia, ¿verdad?, el orgullo, y que atacó la honra. Entonces, quería que yo fuera más humilde y que tuviera sabiduría de Dios. Entonces, no nos podemos sorprender, sino gracias al Señor que tenemos esta herramienta, que podemos preguntarle al Espíritu Santo qué pasa y qué quiere, y el Espíritu Santo responde inmediatamente. Proverbio 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra el abatimiento. Entonces, si dañan nuestra honra, algo quiere el Señor tratar en el orgullo o en la altivez. Muchas veces como dije anteriormente, tenemos orgullo en muchas áreas, pero le preguntamos al Espíritu Santo, porque no nos lo puede decir otra persona, sino es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces son cosas que Dios también
trata en nosotros, y sobre todo cuando estamos sirviendo, porque el Señor quiere que nos bajemos. La finalidad del quebrantamiento no es cambiar tu personalidad, sino quitar el pecado que la cubre y llevar a nuestro carácter que cada día se parezca más al carácter de Jesucristo. Yo tenía una amiga que ella decía, pero es que yo no puedo cambiar, y es que me quieren cambiar, y ella era de un temperamento así que muy fuerte, muy jocosa y todo eso. Entonces ella estaba aterrorizada porque querían que le iban a quitar todo eso y ella iba a ser otra persona. Y yo le decía, no, el Señor quiere limpiar, porque esas personas fuertes Dios las usa de una manera espectacular, ¿verdad? Ahí vemos al apóstol Pablo, que lo usó tremendamente. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de qué temperamento nosotros tenemos. Eso lo podemos investigar cuando quieran. Hay un libro que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo, porque cada temperamento que el Espíritu Santo lo trata, lo limpia, y entonces es una bendición para Dios. Por ejemplo, los temperamentos son 4: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Es necesario que nosotros sepamos qué temperamento tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos va a usar conforme al temperamento que traemos, porque eso nos lo puso Él, ¿verdad? Y así las personas no te pueden imponer hacer cosas que a ti no te gustan o no te agradan o no te sientes identificado. ¿Verdad que les ha pasado que muchas veces te dicen que tú hagas cosas con las cuales no te sientes identificado? ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios y no está dentro de tu temperamento. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, para que vayas a las iglesias y tal, y yo decía, ay no, me decía una persona, me invitaba para que fuera a la iglesia, y yo decía, pero es que yo no soy, ay, a ti te gusta mucho estar metida en tu casa, me decía él. Entonces, yo no me siento en eso, pero como no me siento en eso, porque el Señor respeta mi temperamento, entonces me hizo ir a mucha gente a través de internet, y damos gracias a los que me faltan por eso, ¿verdad? Y no tengo, ¿vio? Entonces no tengo que estar, porque era que a mí eso yo decía, pero ¿qué? Yo está yendo, agarrando un autobús y no, en cambio hay otras personas que le gusta por su temperamento, y a lo mejor también porque hay heridas que tienen por allí que lo han sanado, ¿verdad? Entonces Dios está pendiente de todas esas cosas. El Espíritu Santo también va a tratar con nuestras motivaciones equivocadas. O sea, va a tratar, lo de las motivaciones es muy importante, porque yo desde que aprendí eso, yo fui a una clase en la iglesia donde estaba, y cuando yo escuché esa clase de las motivaciones, yo dije, wow, eso me marcó. Y yo siempre le digo al Señor, y me pregunto a mí misma delante del Señor, ¿con qué motivación estoy haciendo las cosas? Porque eso nos ayuda a sanar y a limpiar, y nos vamos a evitar quebrantos, ¿okay? Porque muchas veces tenemos quebrantos porque hacemos las cosas con motivaciones equivocadas. Quiero un púlpito, por ejemplo, yo decía que a mí no me gustaban los púlpitos, y bueno, Dios tuvo que tratar para que yo estuviera en un púlpito. Tuvo que tratar conmigo, tuve que desligarme de esas declaraciones y todo eso, porque yo decía, no, yo quiero estar detrás de bastidores, a mí no me gusta eso, pero es por mi temperamento. Yo tengo un temperamento flemático, casi 90% flemático. Entonces el flemático pues es más tranquilo, más reposado, no le gusta estar inventando, si lo llaman va, pero si no, se queda quieto y no le importa, ¿okay? Entonces el Espíritu Santo va a tratar con nuestras motivaciones equivocadas, va a tratar con los pactos y maldiciones ancestrales, con la relación con nuestro papá y nuestra mamá, con las adicciones, con los prejuicios, va a tratar con nuestras costumbres, porque muchas veces nos aferramos a las costumbres y a las tradiciones, diciendo, no, pero es que imagínate que este año no nos podemos reunir en diciembre, si eso es una costumbre y una tradición de toda la familia, y sufrimos por eso.
que, por ejemplo, a mí de niña, en mi casa se obligaba a que había que estrenar el diciembre, que había que comprar ropa, y aquello se revolucionaba todo y a mí eso no me cuadraba, ¿no? Entonces esas son costumbres y tradiciones que el Señor también rompe. No quiero decir que usted no se va a alegrar, no va a tener una reunión familiar, no se va a vestir, no va a disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Me estoy explicando, verdad? Ok. También el Señor va a tratar con la arrogancia y con la altivez de corazón. Entonces Dios poquito a poco va tratando, y no necesariamente con un palo, con un quebranto. A veces el Señor te puede tratar a través de una palabra. Fíjense que Dios tiene sus maneras de tratar. No solamente el Señor va a tratar con un golpetazo, con un choque tremendo. No, si tú tienes una comunión con Dios, el Señor te va a tratar con su palabra, te va a tratar a través de una persona, te va a hablar en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración, y va a tratar con tu corazón y te va a redarguir. ¿Por qué? Porque tienes una comunión íntima con Dios. Entonces, por eso es importante lo del trípode: perdón, arrepentimiento, comunión íntima con Dios, que es a través de la Biblia, oración, ayuno y tener esa relación íntima, ¿ok? Fíjense que Pablo dice en 2 de Corintios 4:7, dice que pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro es un material que se puede volver polvo y volverse a moldear de nuevo. Por eso el Señor nos compara que somos barro. Si la vasija de barro no es quebrada, nadie puede ver el tesoro que está dentro, que es lo que hemos venido ilustrando con la latica y con la lámina que Jackie nos hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que hay cosas muy valoradas en la vida, como son el vino, el aceite, el perfume, el pan. ¿Qué cultura no tiene pan? Nómbreme una. Ninguna, ¿verdad que sí? En lo natural, estas cosas son valiosas, pero para obtenerlas deben pasar por un proceso. Las uvas deben ser machacadas y exprimidas para sacar el mosto, ¿verdad? El aceite, las aceitunas deben ser prensadas para sacar el aceite de oliva. El trigo debe ser trillado, molido y llevado al horno para obtener el pan. Las flores deben ser trituradas para sacar el perfume. El carbón tiene que sufrir presiones altísimas para convertirse en un diamante, ¿verdad? Y aún cuando lo extraen de la tierra, a ese diamante empiezan a tallarlo para que pueda brillar. Entonces, simplemente lo que nos está pasando en este momento es que Dios nos está tallando, porque somos sus piedras preciosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Dios nos está tallando. Entonces, en el Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tu misericordia, ten misericordia de mí y oye mi oración. O sea, cuando nosotros estamos en un proceso de crisis, de quebrantamiento, el Señor simplemente nos está haciendo ensanchar, nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar, y debemos verlo de esta manera. Señor, mientras más nos rindamos, y Señor, ¿qué quiere? El quebranto va a pasar más rápido. El Espíritu Santo no ha dejado de obrar en nuestra vida en su obra disciplinaria. Nosotros venimos a los caminos del Señor para ser sanados, transformados y disciplinados. Si no somos disciplinados, entonces usted no es hijo de Dios, porque un padre que no disciplina a su hijo, entonces es un bastardo, dice la palabra de Dios. Entonces no debemos tener por extraño que el Señor nos discipline, y Él nos puede disciplinar a través de cualquier persona, de una autoridad, de un hermano, de un familiar, etc. Él lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades, nos afligimos, nos quejamos con esas pequeñas pérdidas, porque apenas nos toca y nos sentimos desdichados y empezamos a discutir con Dios. Ya nosotros hemos crecido
y yo creo que hay en la iglesia bastante temor de Dios para no discutir con Dios, pero a veces el quebranto aprieta tanto que uno dice, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres, verdad? Y expresamos todas esas cosas que ya hemos dicho en las clases anteriores. Y no nos podemos volver negativos, sino ver que Dios está tratando para transformar. Desde que nosotros fuimos salvos hemos sido tocados muchas veces y de muchas maneras por el Señor, con el único propósito de quebrantar la cáscara y el hombre exterior. A veces estamos conscientes, otras veces no. A veces lo tomamos como cosa natural, pero si todo lo llevamos al Señor, Dios siempre quiere limpiar nuestra vida, quiere limpiarnos de toda maldad. Amén. Es importante reconocer en todo tiempo que todo lo que llega a nuestra vida tiene significado. Todo tiene significado. Cuando uno pone esto delante de la presencia del Señor, entonces se va a cumplir el texto que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con que hemos sido llamados. Este texto no lo sabemos de memoria, pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a ese propósito. Si te está pasando algo, Dios tiene un plan y un propósito. Yo me acuerdo ahorita que cuando yo estaba recién convertida y me estaba divorciando, separando, la persona que me ayudaba y me discipulaba me decía, cosa que yo no le creía, entonces me decía, mire, es que Dios tiene algo grande con usted. Y a mí que me importaba lo que ella me estaba diciendo. Yo estaba metida en mi problema, en mi quebranto, pero yo decía, pero si le estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? Pero entonces somos tratados y quebrantados conforme al propósito con que hemos sido llamados. Entonces, ¿Dios a qué me llamó? A la consejería, a la sanidad, a la liberación. Entonces, todas esas pruebas contribuyeron para mi sanidad y para tener como un almacén de experiencias para ayudar a las otras personas. Entonces, no nos aflijamos, como no duele, porque somos humanos, pero va a ser para bien, ¿ok? Vamos a ver aquí ejemplos bíblicos de quebrantamiento para un propósito. Entonces lo voy a ilustrar con esto. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo permite para bendecirte. Amén. Amén. Y esta es la victoria de las crisis, el quebranto, la prueba. Por ejemplo, antes de yo venir a esta iglesia, el enemigo se ensañó contra mí porque dijo, ahora sí te tengo en mis manos, te destruí. Y ahora sí es verdad que no. Y no, el Señor lo utilizó para bendecirme y aquí estoy. Amén. Entonces, esos son los propósitos de Dios cuando el Señor nos quebranta. La vida de David fue un continuo quebrantamiento para hacer de él un rey. ¿Ok? Pero ¿qué sostenía a David? A David lo sostenía y nos debe sostener a nosotros la adoración, el arrepentimiento, la relación íntima con Dios. Y fue un continuo quebrantamiento porque el Señor lo quería llevar a ser rey de Israel y lo logró. ¿Ok? Entonces David, fíjense que, por eso es que le digo que nada raro nos está aconteciendo. David fue quebrantado fuertemente por la autoridad que era Saúl. Entonces nosotros nos ponemos, ay, pero ¿cómo es posible que este líder me dijo esto, que este pastor me dijo aquello, que mi papá me dijo lo otro, que el jefe? Y no, mira, David fue quebrantado fuertemente por Saúl, y no que le dijo palabras feas, sino que quería matarlo. Sí, entonces David sufrió rechazo de su padre, de sus hermanos. Tenía falta de valoración de sus propios hermanos, ¿ok? Sufrió soledad, aislamiento, hubo incesto en su familia, crímenes en su familia, cayó en pecado con Betsabé, se le murió un hijo, ¿verdad? Había rebeldía y la rebeldía trató con David con la rebeldía y muerte de Absalón. Sufrió hambres,
sufrió críticas de su propia esposa, ¿ok? Entonces, ¿y para qué? Porque el Señor quería un corazón contrito y humillado y mantenerlo cerca. Y tenga en cuenta, cuando nosotros tenemos una buena actitud en el quebrantamiento, vamos a ver la victoria. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a ver la victoria. Cuando tenemos humildad delante del Señor, vamos a ver la victoria. Como me decía una muchacha que conozco, ella me decía, no, mientras que tú me has enseñado que cuando algo se repite, algo Dios quiere. Y le digo, bueno, búsquelo, claro que es así. Y lo busca y Dios se lo muestra, ¿ok? Jacob, Dios trató, fíjense que en estos líderes, Dios trataba en determinadas áreas. Jacob, Dios trató con Jacob para tratar la idolatría que tenía con sus dos hijos menores. Y usó el Señor circunstancias fuertes como el hambre que había en Canaán. Y entonces, el primero se le muere la esposa, ¿ok? Entonces lo trató allí con los afectos. Le quedan los dos hijos de la esposa, además de los otros hijos que él tenía, pero él tenía idolatría, era con estos dos porque era de la mujer que él amaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dice, bueno, pero tiene, en mi lugar, tiene estos dos muchachitos. Y bueno, y Dios permitió el quebranto y empezó a tratar con él. Ya ustedes saben toda la historia de José, lo que José pasó, que lo dieron por muerto. Y después llega un momento en que José, viene la escasez, todo lo que ustedes ven en Egipto, y entonces mandan a buscar al otro hermano. Jacob se aferra a ese otro hijo y dice que no los va a dejar ir. Entonces José en Egipto, como sabía lo que estaba pasando, le dijo que no, que si no traían al hermano, entonces no le soltaba al otro hermano. O sea, fue tratado fuertemente con los hijos. ¿Cuántos creen que Dios nos trata con los hijos? ¿Verdad que sí? Y duele. Eso duele, pero es para bien. Un equipo, ¿okay?, para servirle a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Jacob? Que él luchó tanto, y mire que en el Génesis 43:1 dice, el hambre era grande en la tierra. O sea, Dios te permite hasta los últimos recursos, que a Jacob no le quedó otra que decir, ok, vayan a Egipto a buscar comida, porque ya no tenemos, ¿no? Entonces Dios nos va a permitir que estemos así, que estemos contra la espada y la pared, porque está tratando con nuestra vida. Hasta que Jacob se rinde. Y mire lo que dice en Génesis 43:14, porque él no quería soltar al muchachito, a Benjamín. Mire lo que dice en Génesis 43:14. Dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, que era José, y os suelte al otro vuestro hermano, que era el otro hermano que quedó preso, y hasta Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, ahí Jacob se rindió y dijo, te lo entrego, Señor, está bien, lo pongo en tu presencia. Y entonces allí fue donde Dios pudo actuar, porque Dios venía tratando con él desde que José desapareció, pero él simplemente hizo que se aferró al otro. Entonces Dios tiene sus maneras de tratar con cada quien. Moisés también en el desierto sufrió un quebrantamiento que lo hizo el hombre más manso de la tierra. Entonces Moisés sufrió soledad, aislamiento. A veces nos quejamos por el aislamiento, pero a veces Dios nos quiere tener apartados un tiempo para que tengamos comunión con Él, y nos aísla de comunión con personas, que nos deja un tiempo solo, y es para que tengamos comunión con Él. Entonces Moisés sufrió también pérdidas de privilegio. ¿Cuántas personas llegan a los caminos del Señor y pierden sus privilegios, estudian y entonces pierden sus carreras, tienen problemas económicos? Porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros según la prioridad que nosotros tengamos en el corazón. En lo que Dios está tratando, esa es tu prioridad. En lo que Dios está tratando, tienes allí en tu corazón entronizado eso, y Dios no ocupa ese lugar, y Dios lo está reclamando. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok.
Entonces Moisés sufrió problemas económicos porque quedó sin nada después que tenía todos los privilegios en Egipto y tenía todos los beneficios sociales y todo lo que Moisés estudió y todo eso, y fue separado de su pueblo y rechazado por su pueblo, porque el pueblo no le creía. Por la congoja que había en el pueblo no le creía. Entonces, fíjense todo el tratamiento. Si nosotros estudiamos la vida de cada uno de estos personajes, entonces cuando lleguen las pruebas y las crisis, nosotros vamos a tener en qué apoyarnos con la palabra y en qué animar. Job también fue otro que fue quebrantado hasta lo sumo a fin de conocer más profundamente a Dios. Y Dios permite los quebrantos. ¿Sabe que Dios permite los quebrantos? Es a las personas que le aman. El Señor sabía que Job le amaba y por eso quería tratarlo, trabajarlo profundamente para que tuviera una relación más íntima con él y no que confiara, porque ¿qué trató el Señor con Job? Que él confiaba en sí mismo, él confiaba en lo que él hacía. Bueno, yo ayuno, todo lo tenía cuadriculado y controlado. Yo ayuno, yo ayudo, yo hago sacrificios por mis hijos. Entonces Dios quería que él dejara de confiar en lo que él hacía y que confiara en el Dios omnipotente y omnipresente. Job lo perdió todo en poco tiempo. También sufrió enfermedad, aislamiento, acusaciones. No nos debemos extrañar de las acusaciones, pero sí la debemos analizar, ¿ok? Porque a veces hay cosas ocultas para nosotros que alguien nos está acusando y nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, vengo delante de ti, me están acusando de esto, pero yo no lo veo, dime tú. Perdón. A mí me tocó en un tiempo que me hicieron muchas acusaciones y yo no lo veía. Yo decía, pero yo no veo eso en mí, yo no veo eso en mí. Entonces el Señor empezó a mostrarme qué era lo que yo hacía. Había mucha falta de prudencia en mi vida porque andaba así como río en conuco, como decimos en criollo, sin tener esa prudencia, ¿no? Como era David era prudente, entonces yo no era. Entonces me hicieron una cantidad de acusaciones que las llevé delante del Señor, las analicé y el Señor me dijo dónde estaba metido las cosas. Entonces no debemos despreciar las acusaciones, sino llevarlas al Señor. Y yo me arrepentí hasta de lo que me acusaron, que yo no creía, que yo no lo veía. Yo decía, bueno, Señor, por si las moscas me arrepiento. Yo lloraba y me arrepentí, y bueno, y fue bueno, porque eso significó que había como humildad. No decir, no, pero yo no tengo eso de que me están acusando. Pongámosle cuenta, pongámosle atención, llevémoslo al Señor, que el Señor nos va a mostrar. Job sufrió juicio de los amigos y soledad, ¿verdad? Muchas veces los amigos nos juzgan, a veces confiamos mucho en un amigo y nos mete el amigo la zancadilla, ¿ok? Por eso es que debemos decirle al Señor Jesús, Señor, sé tú mi amigo verdadero. Porque cuando Jesús es nuestro amigo verdadero, nosotros vamos a saber qué podemos hablar con qué persona. Y no que vamos a contar todo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos imprudentes en que llegamos a una persona y la conocemos y le empezamos a contar todo lo que hacemos, a menos que sea una cuestión de consejería, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero a Job, bueno, sus amigos lo enjuiciaron, entonces habría que saber cómo eran los amigos para Job, cómo estaban entronados en su corazón que lo acusaron en ese tiempo. Pablo padeció muchos quebrantos para ser el gran apóstol. Y fíjense que aquí hay otras cosas, que esto lo aprendí la última vez que di este taller, que hay dos cosas, que es el quebranto y el vituperio de Cristo, que me lo corrigió el pastor, ¿verdad? Nosotros sufrimos quebrantos porque hay una diferencia entre quebranto y vituperio de Cristo. Sufrimos quebranto porque hay pecados ocultos, ¿ok? Hay pecados ocultos y entonces nosotros tenemos que ir a la raíz, arrepentirnos, qué será lo que el Señor quiere. El vituperio de Cristo es cuando tú sufres por predicar el Evangelio como lo hizo Pablo. Pero muchas veces nosotros tenemos quebranto por pecado y entonces decimos que es porque estamos haciendo una buena obra. Entonces vamos a llevarlo al Señor y que sea el mismo Señor
que nos haga ver que es vituperio de Cristo cuando ya hemos examinado el área de que no hay cosas que Dios quiere sacar. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces hay esas dos cosas, el quebrantamiento y el vituperio de Cristo. Por ejemplo, si yo me convierto, estoy en la familia y predico el evangelio sin sabiduría o empiezo a señalarle el pecado a la gente, entonces me van a rechazar. Eso no es vituperio de Cristo, eso es imprudencia. Me estoy quebrantando porque me están rechazando. ¿Ok? Entonces en Pablo nosotros podemos ver que era porque él predicaba el evangelio, hacía la voluntad de Dios, entonces fue vituperado. Entonces tenemos que tener esa diferencia y no apoyarnos en el vituperio. Ay, sí, que me están vituperando. No, vamos a ir primero a sanar para que la cosa no se vaya a repetir. Yo prefiero creer que es un quebranto y que tengo pecados ocultos para que el enemigo no gane ventaja y no se me vuelva a repetir. ¿Ok? Pablo también sufrió soledad y en la cárcel y azotes. José fue tratado fuertemente para llegar a ser gobernador de Egipto. José sufrió también de soledad, perdió su familia, fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue calumniado por la mujer de Potifar, aislado en la cárcel, rechazado y envidiado por sus hermanos, consentido en exceso por su padre y huérfano de madre a temprana edad. Entonces José fue tratado y procesado y después tremenda bendición cuando fue segundo del gobernador de Egipto. Y el caso que tenemos más grande, que es el de Jesucristo, que es varón de dolores, experimentado en quebranto, para darnos la salvación. ¿Ok? Entonces, como vemos, es algo común. Nosotros estamos dando este tema, sabemos que no es un tema agradable, pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y qué es lo que Dios quiere tratar y trabajar con nosotros para que no andemos en tinieblas, como dice la palabra. ¿Okay? Fíjense que Jesucristo sufrió también soledad por falta de apoyo de sus discípulos. Cuando el Señor buscó apoyo en sus discípulos, pues no lo consiguió porque ellos se durmieron. Y muchas veces nosotros buscamos apoyo en las personas y las personas nos salen con una patada y bueno, pero yo creí que esta persona me iba a apoyar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nuestro apoyo sea Él primeramente. Cuando Jesucristo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro apoyo en nuestro corazón, entonces el Señor nos va a poner hombres de apoyo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Cuando Él es nuestro apoyo primero, entonces el Señor nos va a poner hombres y mujeres que nos apoyen. Pero si buscamos esos hombres y mujeres primero, entonces nos van a salir con una cosa que nos va a doler. ¿Okay? Jesucristo fue amenazado de muerte, también le tuvieron envidia, lo azotaron, lo humillaron hasta la muerte de cruz. A todos les embargó la soledad. A todos estos ejemplos que hemos visto les embargó la soledad. ¿Por qué? Porque una característica del quebrantamiento es que muchas veces buscamos ayuda y no la conseguimos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y no la conseguimos de manera inmediata. Por ejemplo, que no hay una cita para mí, el teléfono está ocupado, la persona está full, o simplemente la persona no te toma en cuenta, sino que dice, ay, sí, hombre, arrepiéntete. A mí me pasó una vez que yo estaba full en la casa con muchas cosas y me llamó una persona que estaba en un quebranto bien fuerte, muy fuerte. Entonces ella me llamó diciendo que se sentía muy mal, que estaba mal, y entonces yo le digo, bueno, yo estaba tan full, tantas cosas que estaba haciendo, tenía una reunión y una cosa, y yo le dije, bueno, arrepiéntete. Fue lo único que yo le dije, pero después entonces ella entendió que tenía que ir al Señor, porque yo no le iba a dar nada, yo no le iba a decir nada porque en ese momento era para el Señor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de que cuando esa respuesta grosera, ¿verdad? Que bueno, pero entonces busca tú de Dios, a ver, tú sabes hacerlo. Simplemente eso viene de Dios, como que no decir, búscame a mí, no busques al hombre.
búscame a mí, porque Él es el que nos ayuda y el que nos va a liberar y que nos quiere mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El amigo o el apoyo, el líder a quien uno busque, ¿cómo no? Te pueden ayudar, pero hay momentos en que los buscas y no están. Entonces eso es una señal, Señor, entonces tú quieres que sea contigo, ¿ok? Entonces eso no sucede por esa necesidad de buscar apoyo y ayuda, y nosotros tenemos que estar muy conscientes porque empezamos a depender de esa ayuda y de ese apoyo. Entonces el Señor muchas veces va a quebrantar. A veces en los primeros tiempos es importante que nos ayuden y nos apoyen, pero va a llegar un momento en que el Señor dice: ajá, ahora te quedaste sola conmigo, porque así era como yo quería, para enseñarte las cosas que te debo enseñar. Entonces no nos extrañemos si nos falta el apoyo, nos falta la ayuda. Es que Dios quiere que busquemos su rostro, que busquemos sus pies, que busquemos su corazón y que busquemos su respuesta, ¿okay? Como esa canción que cantó Nancy el otro día, que el lugar más alto es a los pies de Jesús, ¿okay? A los pies de Jesús. El Señor conoce nuestra necesidad y nuestras heridas que quiere sanar, ¿verdad? Y Él nos quiere liberar y ordena cada circunstancia para producir el quebrantamiento perfecto. ¿Cuántos han tenido quebrantamiento perfecto, verdad que sí? Así como hay una película que dice La tormenta perfecta, así nosotros hemos tenido quebrantamientos perfectos para Él sacar específicamente algo que Él quiere que salga de allí, ¿ok? Que nos arrepintamos y que perdonemos. Ajá. Y también es algo importante que nosotros debemos recordar, que el Señor permite quebrantos muchas veces con los seres más queridos o con situaciones o cosas de mucha importancia para nosotros. Si tú le tienes mucha importancia a lo que atesoras, vas a tener sustos y miedos de perderlo. Perdón. Si tienes mucho amor o mucho apego a seres queridos, entonces vas a tener quebrantos por allí. O sea, el Señor utiliza esas cosas, y cuando a nosotros nos viene, como dijimos anteriormente, una emoción negativa, sentimos miedo por algo, no dejemos pasar ese miedo. Vamos al Señor. Señor, ¿por qué sentí miedo de salir sola? ¿O por qué sentí miedo de haber perdido algo? Porque hay algo. Si no hacemos caso, entonces va a venir un quebranto, ¿ok? Entonces mejor tratarlo como en frío, para que no haya necesidad de un quebranto fuerte para el Señor sacar ese primer lugar que está allí. ¿Me explico? Ok. Ajá. Ok. Vamos a leer aquí en Job 1:21-22, a ver qué dice aquí. Ya vamos a terminar. Bueno, no lo consigo aquí, no lo consigo marcado. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. A veces el Espíritu Santo te advierte el quebranto, para ya dejarlo hasta aquí. Te advierte el quebranto, otras veces no. Ok, y lo vamos a ver. Yo tengo un testimonio mío, que una oportunidad, tenía rechazo de las autoridades por los dones de sanidad, de consejería, etcétera, etcétera, y los líderes pues decían que yo no tenía que hacer eso, yo no lo buscaba, la gente me buscaba, ¿ok? Y entonces decían que eso lo debían hacer ellos, o sea, simplemente no aceptaban el don que estaba fluyendo en mí, ¿verdad? Y aunque yo trataba de ser un poco prudente en ese tiempo, un día el Señor me advirtió del quebranto y me dijo, y me mostró un sueño. Entonces me mostró un sueño que yo estaba como en el patio de mi casa y venía un cuchillo del aire y me cortaba el dedo pulgar de la mano, y yo en el sueño quise pegarme el dedo y dije, me tienen que llevar a un médico, y me desperté muy asustada. Yo le dije, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Y empecé yo como a buscar la interpretación del Espíritu Santo del sueño, y yo me puse como a analizar la mano, y bueno, si el dedo pulgar lo quitan,
yo con esto no puedo hacer nada. No puedo, porque este es clave, ¿no? Y yo dije, no puedo hacer nada. Señor, ¿será que me van a quitar el servicio? Dije yo. Y el Señor me dijo, sí. A los 2 días me llaman, y me llaman las autoridades y vienen y me dicen que estoy suspendida del servicio. Entonces hay tiempos en que el Señor advierte los quebrantos a través de sueños, a través de un sentir, de las revelaciones, pero hay otros casos donde el Señor no advierte los quebrantos, sino que llegan porque tiene sus planes y sus propósitos. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 4:27, que dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Esto fue cuando el muchachito de la mujer tsunamita se le murió, ¿no? Y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hay momentos en que Dios te va a revelar el quebranto y tú te puedes preparar, ¿ok? Y depende también de tu comunión con Dios. Y hay momentos que no, que viene de súbito el quebranto. De hecho, había unas láminas antes que yo ponía donde los quebrantamientos eran intermitentes, venían y se iban, y otro donde Dios destruye todo, porque quiere tratar algo profundo con nosotros. ¿Ok? Vamos a... Bueno, como empezamos 5 minutos después, 5 minutos más, ¿sí? Ok. ¿Cómo se va el quebrantamiento? Vamos a leer la cita. Esta es la cita primera de Pedro 5, 8, 9. Esta sí la tengo aquí. Ok. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice así: sed sobrios y velad. ¿Ok? Velad es estar atento, estar alerta, estar pendiente para ver qué es lo que Dios te va a revelar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, los mismos padecimientos los sufre todo el mundo. ¿Okay? Cuando uno trabaja en consejería, ya uno dice: esto es porque el enemigo no tiene nada nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va del quebrantamiento? No aceptando el quebranto, levantando barreras y pidiendo oración, diciendo: oren por mí porque tengo este problema. Podemos orar por la persona, pero la persona tiene que orar y ayunar para buscar qué es lo que quiere el Señor. Manifestando una actitud de indiferencia o diciendo: yo no quiero saber nada de eso, ni de esa persona, ni de ese problema, yo no quiero saber nada de eso. Eso es una evasión, porque sí tenemos que saber para que no se vuelva a repetir. Diciendo también: esto es del diablo. Entonces empezamos a echarle la culpa al diablo. Recuerden que nosotros no debemos buscar culpables. Los culpables quedan fuera. Debemos buscar nuestra responsabilidad de pecado para llevar a la raíz por qué yo pequé en eso. ¿Okay? Buscando culpables afuera, que ya eso lo dije, y rebelión contra la mano de Dios, contra el trato y la mano de Dios, quejándonos y diciendo: pues yo no merezco esto. Si Jesucristo hizo algo y él sí no lo merecía y le sucedió, entonces nosotros tenemos que decirle: ok, Señor, aquí estoy. ¿Okay? Evadiendo el problema con distracciones, nos vamos de viaje, nos vamos de compras, reuniones con amigos, etcétera, etcétera. Cuando se va del problema, simplemente el problema se repite, porque Dios quiere trabajar en tu vida. Entonces nosotros debemos procurar no malgastar el tiempo de Dios. ¿Okay? También malgastamos el tiempo de Dios cuando no buscamos ayuda y no nos abrimos en la comunicación con alguien que nos puede ayudar. Hay gente que se cierra y dice: no, yo no quiero que nadie sepa esto. Pues alguien te tiene que ayudar, porque cuando estamos en un quebranto no entendemos. Dígame, ¿entendemos o no entendemos? ¿Verdad que no? No entendemos. Entonces debemos abrirnos a alguien que nos ayude. Porque, ¿por qué no nos abrimos? ¿Por el orgullo o porque simplemente pensamos que nos van a juzgar? Y no, eso es parte de la rendición. Puede ser que el consejero no te guste,
¿verdad? Pero si es la única persona que te puede ayudar y orientar, pues a lo mejor Dios está rindiendo, quiere que rindas esa parte, ¿no? Entonces, también se va del quebrantamiento rechazando la ayuda y la opinión de otros que están fuera del problema y son más objetivos y claros. Muchas veces una persona está en un problema y uno le dice, pero mira, es que pasa esto y esto, no, eso no es así. No. Entonces no se puede ayudar porque no aceptamos la opinión de los que están afuera. Y nosotros debemos aceptar la opinión del que está afuera, porque el que está fuera del problema ve cosas que yo no veo. ¿Ok? ¿Está bien? Yo sé que no está muy bien, pero... No, sí, pero eso es así. Exacto. Entonces la medida y el grado de disciplina de nuestro quebrantamiento determina el grado de servicio. Grandes quebrantos, grandes responsabilidades, grandes propósitos de Dios. Amén. Ok, lo dejamos acá. Un equipo para servirle a Dios.